Bueno, una vez más, bienvenidos a Mic On. Vamos a hablar en este día, como ya lo pudieron ver en el título, acerca de la oposición. La oposición normalmente, en concepto, es todo lo contrario a un gobierno, a un pensar. Por eso es el nombre, oposición, a oponerse. Ahora, el concepto de oposición en El Salvador es prácticamente nulo en este momento. La oposición que El Salvador tiene actualmente es una oposición, a mi punto de vista, que es una oposición absurda. Es una oposición que no es coherente y en especial es una oposición que es pagada. Sería bueno que la oposición fuera una oposición con el sentir de la gente, con el sentir de los votantes que pusieron esa oposición ahí, pero lastimosamente no es así. Muchas veces vemos confrontaciones en la asamblea legislativa, en redes sociales, en videos, en comunicados, pero no vemos confrontaciones que sean con frutos para la población, sino que vemos confrontaciones que son estériles. Una confrontación entre la bancada oficial y la oposición, en la cual parece más una batalla de Red Bull, con tiradera, con decirse cosas negativas uno acerca del otro, en vez de decir cosas o proponer, que esa sería la palabra clave para esta oposición, proponer alternativas para que fuera más fructífero para la sociedad. Lastimosamente, esa es la situación en la que se encuentra El Salvador. Y hay ejemplos, o sea, en el episodio pasado estábamos hablando de la seguridad en el país, y una de las cosas que quizás no enfaticé y que en los comentarios lo leí, es que las personas piensan que dije que la seguridad ahora en El Salvador, el crimen había desaparecido. No es así, el crimen sigue. Aún hay extorsiones, aún hay lugares peligrosos, pero se nota un cambio. O sea, hay un cambio en El Salvador. Hay bastante tela de qué cortar. Hay aún bastante trabajo que hacer en El Salvador, pero al menos se va notando un cambio. Y esta oposición, en vez de, como diríamos muchos, hablar con el hígado, se debería de enfocar en proponer alternativas para mejorar ciertos aspectos o ciertas implementaciones que no solo son bien vistas por la diáspora, los que estamos fuera del país, sino por las mismas personas, el mismo pueblo que votaron por ellos, que están en El Salvador, que están viendo en bien todo lo que se está haciendo en El Salvador. Vamos a ver unos videos en los cuales les preguntan en programas de opinión y ellos dan su opinión. Tenemos a este diputado del Partido Rojo, el cual habla acerca del estado de excepción. Escuchen lo que dice. Elementos de la Fuerza Armada y de la PNC que están haciendo abuso bajo este régimen de excepción y que se basan en la fuerza, que torturan, ustedes van a ser juzgados, sépanlo. Les va a llegar el día. Hoy se sienten hinchados por el tema este del poder, pero les va a llegar el día donde ustedes van a ser juzgados, de la Fuerza Armada y de la PNC que están haciendo abuso bajo este régimen de excepción y que se basan en la fuerza, que torturan, ustedes van a ser juzgados, sépanlo. Les va a llegar el día. Hoy se sienten hinchados por el tema este del poder. Como pudieron ver, el diputado de el Partido Rojo se puso a hablar, bueno, más que todo, amenazar a lo que es los soldados, los policías. Yo les puedo decir una cosa. El crimen organizado es como un cáncer que ha tenido El Salvador, en el cual ha afectado personas que no tienen nada que ver entre las pandillas. Hay personas que no eran personas metidas en una pandilla en la otra, mas sin embargo en la guerra de las pandillas muchas vidas inocentes fueron perdidas.
en la guerra, muchas personas inocentes fueron perdidas. Pero esto así es. Y el estado de excepción no es algo que sea perfecto, que se llevó a todos los criminales, sino que también se ha llevado a inocentes. Tiene un margen de error en el cual personas han sido puestas en detención que no tienen nada que ver con todo esto. Esperemos que la justicia sí llegue a ellos, esperemos que puedan resolver y salir libres. Pero incluso muchos extranjeros que han andado en el país, hubo el caso de un extranjero que vino a la oposición, intentó hacer ver mal al gobierno diciendo que un extranjero fue detenido por andar tatuajes, y el personaje extranjero, la persona dijo que en su punto de vista estaba bien que un policía le parara y le preguntara acerca de sus tatuajes, porque de esa manera él se sentía seguro de que sí estaban vigilando, de que sí estaban cuidando. Hey, yo en realidad, cuando escucho a un diputado como el que acabamos de escuchar, en el cual él a su manera hace cierta, no sé, yo lo miro como amenaza, me da risa, porque lo dice con una seriedad, lo dice con un sentimiento que usted dice, está condenando a la delincuencia, pero no, está condenando a los que están combatiendo la delincuencia. Y yo te voy a decir una cosa, no hay salario suficiente, o sea, no hay dinero que a mí me ofrezcan, que me digan, mira, te vas a ir a la calle, vas a ir a pelear contra la delincuencia de este país y deja en tu casa a tu familia. E incluso, en muchos casos en El Salvador, los policías vienen de comunidades peligrosas y su familia se queda viviendo ahí. Y estas pandillas saben cuando una persona es policía. O sea, porque en una comunidad pequeña todos saben a qué se dedica cada quien. Y pueden tener amenazada a la familia del policía, pero el policía más sin embargo va a pelear, el militar va a pelear por un país, por cambiar el país. Y que venga alguien y los amenace de esa manera. Por eso les digo, la oposición es incoherente al momento de tener este tipo de opiniones en programas que son televisivos, en micrófonos donde bastantes personas los pueden escuchar. Ahora, es una situación que no solo lo hacen en programas así y vos dirías, no, pero lo hacen quizás con entrevistadores que no les van a refrutar, no les van a preguntar, no les van a hacer que hablen, que especifiquen más su respuesta, sino que lo hacen más en privado. Pero no, también lo hacen en la calle, también lo hacen en asamblea. Y aquí hay un clip de otro diputado que habla acerca de lo que son como partido, de lo que supuestamente representa los partidos políticos que habían antes en el poder en El Salvador. Y vamos a ver este video. Diputados y diputadas, como parte de una democracia, si es que aún la tenemos, es saber respetar las diferentes opiniones. Y repito algo que lo he venido diciendo en diferentes ocasiones. Este gobierno, esta bancada oficialista ha tenido el verdadero chance de corregir muchos errores que incluso partidos políticos en la historia de este país han cometido. Hoy se han venido convirtiendo en más de eso mismo que tanto señalaron y criticaron. Porque señalan a esta bancada legislativa de Arena, a la cual pertenezco, siendo una generación diferente, pero no desecho ni veo con desdén el que represento a votantes salvadoreños que confiaron en mí y en estos diputados de Arena bajo esta bandera. Porque el gran problema, complejo problema que tiene este sistema que ha sido tan cuestionado, que ha tenido tantas cosas oscuras en el manejo y en el desarrollo que se le ha venido dando en el devenir del tiempo. Pero si queremos hablar de historia y si con argumentos de ese tipo queremos ocultar lo técnico, lo relevante que volvería sostenible este sistema tan cuestionado, pues entonces también hay que hacer memoria que funcionarios en los gobiernos de Arena ostentaban esos cargos y que fueron parte
y que fueron cómplices y que fueron condescendientes con aquellos que buscaron aprobar ese sistema, en donde habían padres de familia de diputados actuales de la bancada de Nuevas Ideas, en donde habían padres de funcionarios del Ejecutivo de Nuevas Ideas. Pero no es el punto, presidente ni colegas diputados. Qué bueno que se ha buscado incrementar ese 30%, pero ¿cuál es la medida que está por aprobarse para poder sostener en el tiempo ese 30%? Un 1% que le ponen al patrono. El tiempo no hace preguntas, el tiempo dará las respuestas. Y hoy, con esa medida que es muy popular y que obviamente a todos los salvadoreños emociona del poder tener un 30% más en su pensión, están ocultando la letra pequeña y están volviendo a utilizar la buena voluntad y la fe que esta población ha puesto en ustedes. Pero a la vuelta de un par de años volveremos a ver que no fueron más que mentiras, a las cuales ya se están haciendo de la práctica. Bueno, ya lo escucharon ahí. Esto es donde yo digo que una oposición barata está constituida en El Salvador. ¿Por qué? Porque no aporta, o sea, no aporta. ¿Cuál es la propuesta ahí? En todo lo que dijo, ¿cuál fue la propuesta que se hace? No, nada, simplemente tirar. Es una tiradera, ¿no? Que hay ciertos funcionarios que están en el gobierno, que los papás estaban en el partido anterior. Pues sí, El Salvador es un lugar pequeño. Y pues siempre las familias de arriba son las que han terminado en la clase política, los que ya están involucrados. Eso ya se sabe. O sea, ya se sabe que en el partido que está actualmente en el gobierno, el oficialismo, hay personajes que no deberían de estar ahí porque están muy marcados por las cosas que pasaron anteriormente. Hay uno que era presidente de COENA, hay uno que, bueno, es el mismo que él fue presidente de la Asamblea Legislativa de parte de ese partido. Y hay bastantes personas, o sea, en vez de eso, ¿por qué no proponer como oposición? ¿Por qué no preguntar cosas claves? ¿Por qué no pedir ciertas verdades que el pueblo sí necesita saber? Y lastimosamente El Salvador es así. El Salvador es un país donde existe bastante el fanatismo. Cuando hablamos del fútbol nacional, Santana contra Alianza, el FAS contra Alianza, Alianza contra el Águila, el FAS contra el Águila, siempre hay conflictos, siempre hay peleas afuera de los estadios y todo eso, y ellos saben eso y lo ocupan. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Porque incluso en los partidos que no tienen nada que ver con nosotros, como el Barcelona y el Madrid, se han visto hasta heridos en El Salvador. Los políticos ocupan el fanatismo de esa manera. Los políticos lo ocupan porque en esa plenaria, ahí había un puño de gente gritando en la plenaria y no se buscó el orden. Aunque por más seria que tendría que ser el Congreso de El Salvador, y a la gente se le tendría que explicar, ¿saben qué? Están aquí para escuchar, observar y ver las mentiras de la oposición. Y pues la gente no se pudo contener y le gritaba y todo eso, pero nadie se paró de los que estaban ahí a calmarlos. Que sería lo más sensato para tener una buena conversación y dejen que se hablen. Lastimosamente, como los comentarios que tiene la oposición son comentarios baratos, la gente pues no pudo más y se dejaba ir con gritos y abucheos y todo eso. El fanatismo en El Salvador es algo que ha predominado. Y por eso hay muchas personas, muchos ancianitos que desde que les enseñaron, mira, vos tenés que ser de este partido,
y ellos crecen con esa mentalidad y se aprovecharon de ello. Hubo una guerra y se aprovecharon del fanatismo, de la inocencia de las personas, los llevaron a perder sus vidas. De ahí, después de la guerra, hubo esto, lo que es los partidos políticos que venían y supuestamente habían 2 partidos políticos en El Salvador, el cual se demostró que no, que habían fiestas donde habían de los 2 partidos, compartían, convivían, acordaban muchas cosas. Pero hablemos de la actualidad, porque no quiero meterme en lo mismo que ellos hacen, que es hablar del pasado. Hablemos del futuro. Vivimos en un mundo en el cual en este momento hay personas alrededor del mundo que están viendo cómo implementar la inteligencia artificial en sus sistemas, cómo ocuparla para poder generar, y nosotros seguimos hablando de hace 30 años, de hace 20 años. ¿Por qué no convertimos El Salvador, digamos, en algo en el país, ya que tiene un impulso ahorita, ya que se viene, que todo el mundo está hablando de El Salvador, todo el mundo quiere invertir en El Salvador? ¿Por qué no como oposición buscamos proponer? Yo la pregunta que haría como oposición, o lo que yo propusiera, era que fuera más transparente el país en cuestiones del Bitcoin, en cuestiones de la minería. A muchos ya se les había olvidado que nos habían dicho que en El Salvador se estaba minando Bitcoin. Recuerden que hubieron hasta fotos, imágenes del gobierno, y ya no se ha vuelto a tocar, que había una planta minadora del Bitcoin. O sea, es algo que casi no se mira en el... Vamos a ver si podemos mover esto de acá. Vamos a ver. ¿Se acuerdan de esta planta? Que se estaba hablando que El Salvador estaba empezando a minar Bitcoin. Ahora la volvemos a hacer pequeña. Se estaba hablando de esto, se estaba hablando de la minación, el sistema de Bitcoin en El Salvador. A mí me interesa ese tema. Los que me conocen saben que yo estoy muy involucrado en lo que son criptomonedas. Y yo quisiera saber cómo va. ¿Por qué no como oposición? Ya que si el gobierno viene y se quiere ir por la ruta de la inversión del Bitcoin y de algo futurista, esta nueva tecnología que está revolucionando el mundo, ¿por qué no nos vamos también en lo que es la implementación de eso en el sistema educacional? El Ministerio de Educación, proponerle al Ministerio de Educación, bueno, si le estamos enseñando a la gente a adaptarse al Bitcoin, ¿por qué no empezamos desde ya en educación básica a cambiar ciertas clases que ya no se tienen que ocupar y les empezamos a enseñar acerca de trading, y les empezamos a enseñar acerca en matemáticas, les incluimos, digamos, cómo hacer ciertos cálculos o cómo ver ciertas tácticas de trading que son conocidas, que se pueden aprender con tiempo? ¿Por qué no en sociales, en el área de economía, en vez de hablar que en El Salvador antes se comercializaba con el cacao, de ahí el colón? Hablemos del futuro, tengamos una visión de lo que se viene y que El Salvador pueda aprender desde la juventud, desde la niñez, a que existen ciertas formas de cómo hacer dinero ocupando estas tecnologías. ¿Por qué no en vez de eso les enseñen el valor de la inversión? Cómo una inversión les puede ayudar no solo a corto plazo, pero a largo plazo. ¿Por qué no como oposición se propone a transparencia a lo que es el Bitcoin? Un reporte de cuánto se ha minado en un mes, cada mes que haga un reporte, porque no sé si ustedes han hallado, yo no he encontrado ningún lugar donde yo pueda ver cuánto se ha minado en El Salvador, ni he encontrado cuánto ha hecho El Salvador en cuestiones del trading con el Bitcoin. Yo quisiera saber eso. ¿Por qué no hace la oposición eso? ¿Por qué siempre van a eso, a querer sacar, no, que él tiene que ver con el pasado? Siempre, y lo mismo. Y el oficialismo hace lo mismo. El oficialismo viene y empieza a decir, no, que a los 30 años, el mismo discurso. Y eso es lo que cansa a la juventud de lo que es la política, porque se ocupan discursos estériles. Nosotros, a mí en lo personal, a mí me interesa el futuro, a mí me interesa en realidad qué es lo que va a hacer cambiar este país. Y hay muchas cosas en las cuales El Salvador puede cambiar, en especial en la educación, en especial en lo que es el medio ambiente, porque hay lugares donde es un basurero aún. Esa ley que hubo, que $25,000 para la gente que, bueno, para las compañías que derramen químicos a los ríos, para mí es un chiste. ¿Por qué? Porque hay gente que se está muriendo con pesticidas en las áreas rurales,
donde se están ocupando aún pesticidas que causan insuficiencia renal. Aquel día en San Luis Talpa las noticias eran, hace creo que como 2 años, las noticias eran que había un incremento de muertes por insuficiencia renal y no se sabía la causa. Pues déjenme les digo la causa, son los pesticidas que se ocupan en los campos. Por eso se prohibieron esos pesticidas acá. En Estados Unidos hay pesticidas que ya no se pueden ocupar porque causan eso a los granjeros, y en este caso pues serían las personas que viven en las áreas rurales, porque acuérdense que como las personas viven, digamos como en la parte de enfrente de donde siembran y ocupan esos pesticidas, por eso los países desarrollados ocupan países como El Salvador como sus fincas, como sus lugares donde siembran y cosechan, porque no les interesa al final si la gente muere o vive. Y eso me lleva al siguiente punto. La oposición actual en El Salvador es una oposición que está siendo manipulada, pagada por personas de afuera, que su interés es otro, que se han lucrado de la violencia en los países de Latinoamérica. Y estas personas que tienen la oportunidad, como estos diputados que tienen un micrófono enfrente, que pueden ser voz de muchas otras cosas, muchas otras propuestas, están ocupando esos espacios para hablar sobre los intereses de estas organizaciones, de estas personas con dinero, cuando los intereses que tendrían que velar son los intereses del pueblo. Como dije al principio, los intereses de las personas que alcanzaron meter esa posición ahí. Yo, en lo personal, no soy fan de que la mayoría sea de un solo partido. No soy fan que ese partido sea la presidencia y maneje el Estado, porque no hay contrapesos. Pero no los contrapesos que la oposición quiere, sino que contrapesos que llamen a la lógica. Contrapesos que busquen la manera de implementar, como el estado de excepción, como la adoptación del Bitcoin, como el manejo del medio ambiente, el manejo de la educación, de manera más efectiva. Ahorita se está hablando acerca de leyes de transparencia con respecto a las contrataciones. Históricamente en El Salvador siempre los alcaldes, el gobierno ha contratado empresas de allegados a ellos para desarrollar los proyectos. Si yo fuera oposición ahorita, yo proponiera, viera lo que se está proponiendo de parte del oficialismo, y yo dijera, miren, pero podemos hacerlo mejor. Oponerme a lo que ya está, pero de una manera inteligente, viendo los beneficios del pueblo. No los beneficios solo por venir a preguntar lo que me escribieron que preguntara, no por venir a decir lo que tenía que decir. Mi invitación a cada uno de ustedes es la siguiente: desarrollen su propio pensar, su propio sentir. Dejemos de ver las cosas con un fanatismo que si yo soy de Nuevas Ideas, del FMLN, de Arena, yo soy de acá, de allá. Acuérdense que en Latinoamérica nunca ha habido izquierda-derecha. Eso ha sido una de las mentiras más grandes que se le ha vendido a la gente. Y si han visto los gobiernos de izquierda en la situación actual en la que están, son situaciones precarias. Yo no soy cubano, pero ustedes pueden escuchar a todos los cubanos que han salido de Cuba, que han tenido que huir porque no hay que comer, porque la gente se está muriendo de hambre. Estamos viendo lo que está en México, con Venezuela. Yo no soy de esos países, yo soy de El Salvador. Crecí en El Salvador y yo amo El Salvador. Yo quiero ver un mejor Salvador para cada uno de nosotros. Y lo mejor que podemos hacer es proponer. Pero más allá de proponer es actuar. Porque pueden los diputados, pueden los políticos hablar. Dejemos eso para los políticos. Nosotros actuamos de donde estamos. Si ellos no nos están enseñando cómo invertir, aprendamos cada uno de nosotros cómo invertir. Si ellos no nos están enseñando cómo debemos de cuidar nuestra salud para no morir de insuficiencia renal, investiguemos. El mundo alrededor el mundo está en todos lados avanzando tecnológicamente. Está interesado en mejorar.
subámonos nosotros a esa ola, mejoremos como personas, mejoremos como sociedad y busquemos ser una oposición, pero una oposición inteligente. Y este ha sido el episodio de ahora. Dios les bendiga, no se olviden de darle like y subscribe, los quiero mucho, adiós.